Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Estamos hoy con la presencia de la doctora Gema Hidalgo Rodríguez. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Denet. Gracias por la invitación a participar en este ciclo de webinarios, de seminarios web LANRES. Muchísimas gracias. A todos les recordamos que la dinámica de los webinarios es que vamos a tener una presentación de la doctora Gema por unos 30-35 minutos y cuando ella termine vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Para ello, ustedes pueden hacer las preguntas en las páginas en las que estamos transmitiendo actualmente, que son las del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y la página de UNAM Campus Yucatán, a la cual agradecemos la oportunidad de transmitir a través de ella. Los invitamos también a que consulten nuestras redes sociales. Tenemos este canal de Facebook, tenemos canal de YouTube, se llama LANRESC. Tenemos una página web www.lanresc.mx. Tenemos un perfil de LinkedIn como persona y como empresa. Y por último, los invitamos a suscribirse a nuestro newsletter mensual. Vayan a la página web y entonces ahí le pican el botón de quiero suscribirme al boletín y a partir de ese momento lo estarán recibiendo. Pues sin más preámbulo me permito leer la semblanza de la doctora Gema Hidalgo. Ella es bióloga de profesión con estudios en maestría en biología marina y de doctorado en ecología y pesquerías. Ella ha estado vinculada estrechamente a estudios multidisciplinarios en ecosistemas marinos y costeros. Ha profundizado en disciplinas complementarias afines a su actividad, como el uso de información geográfica, la modelación trófica, el buceo científico, la gestión de proyectos, utilidad de índices ecológicos, la gestión ambiental de la zona costera, entre otros. También ha participado en actividades docentes a nivel de grado y de posgrado. La doctora Gema Hidalgo cuenta con artículos científicos publicados en revistas indexadas. Ella también ha participado en la publicación de libros, 4 capítulos de libros y más de 14 reportes técnicos derivados de los proyectos en los que ha participado. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores a nivel de candidato y pertenece al Consejo Directivo del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, y su actividad de trabajo es en el Centro del Cambio Climático y la Sostenibilidad en el estado de Tabasco. Doctora Gema Hidalgo, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Y en cuanto tú quieras compartir tu pantalla, podríamos empezar con este webinario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Les recordamos que pueden hacer sus comentarios en las páginas que les dije en el chat y cuando termine la doctora Gema vamos a proceder a la sesión de preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Ya estamos viendo su pantalla. En cuanto quieras empezar, adelante. Muchas gracias, Denet, por la presentación. Un saludo a todos quienes se encuentran conectados hoy para este seminario. Pues efectivamente, hoy vamos a tratar sobre el tema de playas arenosas que ha sido abordado en seminarios LANRES anteriormente desde el punto de vista de los factores físicos que modulan estos sistemas, así como en cuanto a la macrofauna bentónica como herramienta de monitoreo con respecto al desarrollo petrolero en playas arenosas de Yucatán. Hoy vamos a conversar un poco acerca de la importancia de la realización de estudios integrales en sistemas de playas arenosas y vamos a enfocarnos en particular en un estudio que se gestó a partir del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana, en el que participaron como asesores principales un grupo de investigadores y profesores del posgrado en Ecología y Pesquerías de la UB asociados al mismo. También participó un grupo importante de colaboradores y estudiantes
que también dieron un gran apoyo para el procesamiento y la labor tanto en campo como en laboratorio. Bueno, para ir comenzando a poner en contexto lo que vamos a exponer hoy, debo iniciar diciendo que los estudios integrales en playas arenosas han cobrado auge en los últimos años. Ya el estudio de playas arenosas desde finales de la década de los 80 y décadas de los 90 comenzó a prestarse una mayor atención a este tipo de estudios, dados los importantes servicios ecosistémicos que aportan las playas arenosas relacionados con la protección de las costas, la retención de agua en el subsuelo, el valor paisajístico, recreativo, etc. Y vale la pena resaltar los estudios que vienen realizando en los últimos años el equipo de los doctores Thomas Schlacher y David Showman, que han incluso dado un conjunto y delineado una serie de preguntas ecológicas de investigación para aportar a las políticas y al manejo de las playas arenosas. También, pues, es notable el hecho de que la mayoría de los estudios inicialmente se realizaron con base en el ambiente físico y la calidad higiénico-sanitaria de las playas. Sin embargo, la macrofauna bentónica es un componente esencial en el funcionamiento de estos ecosistemas y son buenos indicadores de impactos tanto antrópicos como naturales. Siendo la escala local una forma factible para construir modelos predictivos generales especie-ambiente en estos sistemas. Es interesante el hecho de que el tiempo de recuperación de la macrofauna intermareal después de la exposición a diferentes tipos de impactos, de disturbios, puede tomar un tiempo considerable, que va desde pocos años hasta más de una década. También es importante resaltar el hecho de que se ha planteado un paradigma sobre la estructura comunitaria de estas comunidades según el estado morfodinámico de playas micromareales, es decir, playas con menos de 2 metros de intervalo de marea, menor o igual. Y en ese sentido hay estos tres estados morfodinámicos de playas que se considera disipativa, aquellas playas que tienen una extensa zona de surf, arenas, partículas finas y también corrientes deslizantes de circulación. Playas intermedias con un tamaño de partícula variable y estructuras de canales y barras, así como variación en el oleaje, y playas reflectivas con ya un menor intervalo de zona de surf, arena más gruesa y oleaje ascendente y frontal. Se plantea con respecto a estos tipos o estados morfodinámicos que la riqueza de especies, la abundancia total y la biomasa aumentan de playas reflectivas a playas disipativas. Entonces, pues la pregunta de cómo varía la estructura y composición de la macrofauna en playas arenosas con diferentes niveles de impactos naturales y antrópicos, pues sale a la luz como una pregunta de investigación y una interesante propuesta para formular hipótesis de trabajo. Vale la pena también destacar la particularidad del litoral central de Veracruz, del cual estaremos hablando y donde se realizó el estudio caso o el estudio al que me voy a enfocar hoy. En este litoral, ha habido un incremento de estresores y shocks relacionados con la urbanización, con la descarga de residuales. Esta zona es un polo turístico costero con intenso tráfico marítimo y creciente urbanización, como comentaba. Está ubicado
frente a una zona importante del corredor arrecifal del suroeste del Golfo de México, como es el área protegida, el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Además, en el litoral central de Veracruz se caracteriza por tener dunas móviles, grandes campos de dunas móviles moduladas por la acción eólica, que están siendo actualmente erosionadas y bien perturbadas por la acción humana para la extracción de arena con fines de construcción, etc. Por lo que todo lo que se derive del conocimiento y de la estructura y función de estos sistemas contribuirá a la planeación adecuada de uso de suelo y actividades productivas mejor para una conservación y uso sostenible mayor de los recursos naturales. Como antecedentes del estudio había escasos, digamos, artículos, la base bibliográfica, pues principalmente estaba incorporada o conformada por el estudio de Dexter en 1976, en algunas playas del Golfo de México y Pacífico Mexicano, dando alguna primera información preliminar sobre las especies. También el estudio sobre la importancia de la granulometría en la distribución de la macrofauna en Veracruz. También en un caso particular de un estudio en la playa, puntualmente en el intermareal de Villa del Mar y su relación con la perturbación ambiental. Así como otro trabajo donde se analizó la variación intermeral de macrocrustáceos en una playa, en la playa de Villarrica. Formulamos como hipótesis que si hay una variación en la composición y estructura de la macrofauna dentro de diferentes condiciones ambientales, naturales y antrópicas, este grupo permitirá obtener una categorización de las playas arenosas del litoral central veracruzano según su grado de uso y modificación para determinar su integridad ecológica. Se planteó como objetivo evaluar así la integridad ecológica de las playas del litoral central veracruzano como, a partir de indicadores e índices ecológicos basados en comunidades de macrofauna y teniendo en cuenta que pues la integridad ecológica no es más que el mantenimiento de la estructura y funcionamiento naturales de los ecosistemas. Pues brevemente voy a sintetizar como objetivos. Se tuvo presente analizar la composición y estructura espaciotemporal de las comunidades en localidades con diferentes grados de uso y modificación, identificar el conjunto de indicadores entre los medidos e índices que permitieran evaluar la integridad ecológica de las playas, también definir una categorización de las playas del litoral central veracruzano según su integridad ecológica, así como analizar la posibilidad de inserción de esta categorización en el contexto de manejo de playas. Pues el estudio se realizó en 4 localidades, como comentaba, de la zona metropolitana de Veracruz, 3 de ellas, y una ubicada aproximadamente 50 kilómetros al noroeste de estas playas. En la Reserva Natural de La Mancha. Se hicieron muestreos exhaustivos en temporada de nortes y temporada de lluvias, así como puntualmente en la playa de Villa del Mar se hizo un muestreo posterior a un pulso de turismo que se incrementa a partir de la Semana Santa. Entonces,
se tuvo en cuenta un conjunto de diferencias en cuanto al uso y modificación de estas playas relacionadas con la localización relativa con respecto al, o sea, relativa al núcleo urbano, su accesibilidad, la incidencia de turismo y recreación, así como que estuviesen modificadas o no por estructuras descolleras. Y en las playas estudiadas se encontró un espectro amplio de estas condiciones. También se realizó el muestreo teniendo en cuenta un diseño jerárquico estratificado por niveles de marea en 2 sitios por cada playa con diferente configuración dependiente intermareal, o sea, tratando de abarcar toda digamos, variabilidad, tanto cúspide como valle, y en lejos de los límites naturales o artificiales de esto, para tratar de incluir condiciones morfodinámicas locales. Tuvimos en cuenta también, bueno, en total, en 54 muestras, cada una de ellas de 3 unidades de muestreo. Se analizó un conjunto de datos abióticos de tipo morfodinámico relacionados con granulometría, parámetros texturales del sedimento, pendiente intermareal, altura y periodo de la ola, dirección y magnitud del viento, dirección y magnitud de las corrientes litorales, así como imágenes aéreas. Así, también se tuvo en cuenta un conjunto de datos físico-químicos, así como los enterococos en agua intersticial como variable microbiológica. Se procesó y se analizaron estas muestras en el Laboratorio de Investigaciones de Recursos Acuáticos del Instituto Tecnológico de Boca del Río. Fue muy interesante. También hubo el procesamiento de datos de la fauna, se tuvo en cuenta las curvas de acumulación de especies y proporción de fauna registradas, un escalamiento multidimensional no métrico entre diferentes escalas, análisis de varianza para ver posibles diferencias entre localidades y temporadas, análisis de Simper para ver qué especies eran responsables de las similitudes o disimilitudes de los grupos encontrados. Se realizó un análisis de componentes principales para contrastar la información de la fauna con las variables abióticos o parámetros abióticos, y se tuvo en cuenta la ecuación alométrica de producción, así como índices bióticos del bentos. Y finalmente los índices de preferencia, uso y amplitud de nicho con el programa Habitat. Pues no me voy a concentrar en cada dato, pero a grandes rasgos voy a describir lo más relevante. En el caso del análisis granulométrico y morfodinámico, pues se tuvieron en cuenta los parámetros de textura, selección y asimetría, y también por temporada y sitio de muestreo se tuvo en cuenta y se calcularon la altura de la onda, periodo de onda, diámetro de partículas, así como velocidad de sedimentación para lograr el cálculo del índice omega morfodinámico. Estos parámetros morfodinámicos, pues en la literatura se ha considerado que factores como la presencia de escolleras o el desarrollo turístico pueden incidir en modificaciones de los mismos por las actividades asociadas a estas funciones, o al revés, por las funciones asociadas a estas actividades. Y en ese sentido, podemos destacar que las playas que tuvieron modificación por estructuras de escolleras, en este caso Villa del Mar y Mocambo, de forma interesante sus perfiles fueron más disipativos en el muestreo de nortes,
y más reflectivos, por decirlo así, en el muestreo de lluvias. Al contrario de lo que cabría esperarse para playas naturales, como efectivamente fueron en La Mancha y Arroyo Giyote, donde los perfiles se comportaron de manera más disipativa en el muestreo de septiembre. También cabe resaltar que en Villa del Mar y Mocambo, las playas con escolleras, precisamente en el mes de verano, o sea, en el muestreo de septiembre, prácticamente la corriente, la magnitud, la magnitud de la corriente litoral fue prácticamente nula. Y pues podemos decir que las pendientes intermareales y las magnitudes de corriente litoral variaron entre los temporadas de los muestreos, así como entre las playas naturales y modificadas por escolleras. La dirección predominante de los vientos o de los vientos predominantes también fue un factor que pues en el muestreo de marzo pues incidió en la dirección y magnitud de la corriente litoral y pues tuvo mayor magnitud con respecto al muestreo de septiembre, en época de temporada de lluvia, en el que pues fueron menores en sentido general los vientos y también pues fue interesante el hecho de que pues en las playas con escolleras prácticamente fue nula, como comentaba, la corriente litoral. Estos resultados pues también ya se encuentran publicados en sentido general. Los parámetros físico-químicos del agua se comportaron como cabría esperarse para las temporadas de los muestreos. Las grasas y aceites DBO y sólidos totales fueron, aunque no es como el dato fue puntual, no es un, digamos, resumen estadístico, ¿no?, del comportamiento, porque pues hay que continuar trabajando, muestreando, obteniendo datos, pero sí, pues resulta interesante que en las playas con escolleras se encontraron precisamente los valores más elevados de estas variables. También en cuanto a la materia orgánica en sedimentos, fue interesante el hecho de que en el muestreo de marzo estos tuvieron valores más altos con respecto al muestreo de septiembre en las 4 localidades. Y pues la playa de Villa del Mar fue pues una excepción de de concentración en cuanto a los enterococos en agua intersticial. Sobre la fauna que se registró, pues esta es la composición. Se encontraron 37 especies, 30 familias, 20 órdenes, y esto a partir de 7.696 individuos. Las curvas de acumulación de especies por playas, basadas en el modelo de Clench, nos dieron a la luz, evidenciaron que el inventario de la macrofauna fue bastante completo y altamente fiable, con una proporción de entre 82 y 85% de fauna encontrada, lo cual, teniendo en cuenta el esfuerzo de muestreo y la relación costo-beneficio, pues es considerablemente aceptable, elevado, y habría que incrementar, sobre todo en playas que tienen mayor perturbación como Villa del Mar, incrementar los muestreos de una manera mayor para poder encontrar nuevas especies. Fue interesante el hecho de que la riqueza de especies en las playas por las campañas de muestreo que obtuvimos se comportaron dentro del modelo esperado de McLachlan y de Feo para playas tropicales, que son las que están con los puntos rojos. Solo en el caso de Villa del Mar, como ya he comentado, que es la playa de las analizadas más perturbada, pues hubo una temporada en que se salió de este patrón o de este modelo.
los índices de diversidad por playa se calcularon, pero solo como referencia y para valorar qué luz arrojaban acerca de las variaciones o comparativo entre localidades. Y vamos más adelante a ver cómo fue el resultado de la integración de todos estos datos. En cuanto a los diagramas NMDS, por campañas de muestreo, pues resaltó el hecho de que la distribución de comunidades fue más por niveles de marea en ambas campañas, en las 4 playas, que por sitios. O sea, los niveles de marea fueron la diferenciación principal. Y pues de algún modo esto nos indica que los sitios fueron relativamente cercanos y no estaban tan distanciados como para ver mayores diferencias. En cuanto a las densidades por playa, pues las playas más cercanas a las desembocaduras del río Jamapa, pues de los ríos, porque también está el Jamapa y Papaloapan un poco más distante, pero tiene cierta influencia, que fueron las playas más ubicadas hacia el sur, digamos, Mocambo y Arroyo Giote fueron donde se encontraron densidades medias, pues que rondaron los 10.000 individuos por metro cuadrado. También en playas encontramos coincidiendo con lo postulado por Bracero y De Feo, de que en playas micromareales algunas especies pueden tender a ocupar los niveles superiores de sus respectivas áreas de distribución en verano y habitar los niveles inferiores en temporada de invierno. O sea, son comunidades que tienen cierta migración intermareal y pues sí se encontraron diferencias significativas. En el caso, por ejemplo, entre La Mancha, que es la playa de referencia, y Villa del Mar, la playa más perturbada, en ambas campañas, también en el mesolitoral, Mocambo y Arroyo Giote también se diferenciaron, y todas las playas fueron significativamente diferentes, al menos en una campaña, excepto La Mancha y Giote, que no se diferenciaron en ambas campañas en cuanto al en el supralitoral, sus comunidades, ¿no? Esto pues es bien interesante. Entonces, se diferenciaron o se tabularon las especies que predominantes por niveles de marea y que tuvieron mayor contribución a las similitudes promedios en estos niveles de marea. También se tuvo en cuenta los mayores valores de producción secundaria por sitios, playas y niveles de marea, siendo en el infralitoral donde se encontraron los mayores valores de producción en playas, justamente como La Mancha, Arroyo Giote, y La Mancha y Arroyo Giote, que fueron las playas no modificadas. Y en las playas de disturbio intermedio, que en este caso fue la playa de Mocambo, se encontraron mayores valores de producción en el supra y mesolitoral. Teniendo en cuenta estos valores, pues se logró sintetizar pues que los valores de densidad, biomasa y producción pues fueron mayores de 1.000 individuos por metros cuadrados en playas no modificadas y menores en las playas modificadas, así como ciertos valores en cuanto por niveles de marea en cuanto a la biomasa y producción, que en este caso en las playas no modificadas fue mayor en el infralitoral, en la playa más perturbada fue totalmente baja, la menor, y mayor en meso y supralitoral en la playa, digamos, de disturbio intermedio. El ordenamiento del análisis de componentes principales, aunque no tuvo un elevado porcentaje de explicación de la varianza total, sí diferenció entre ambos sitios de una misma localidad. Lo que sí fue pues interesante para
ver cómo estos sitios se diferenciaron o se distribuyeron con respecto a las principales variables digamos, para elementos de interés abióticos. En cuanto al índice M-AMBI, por niveles de marea, pues el infralitoral fue donde se encontraron los valores más de, digamos, condiciones saludables, y esto fue como en descenso hacia el supralitoral, donde obviamente las condiciones físicas son de mayor estrés, y pues esto tiene cierto sentido, pero a la vez hace pensar que en el caso del infralitoral, las otras presiones, digamos, por interacciones biológicas como depredación y así, no son, digamos, no influyen en las variaciones de este índice. Este índice, pues más adelante podré comentar, el AMBI se basa en la distribución de abundancia de las especies en 5 grupos ecológicos con base en su sensibilidad a diferentes niveles de estrés. Y el M-AMBI combina esto con variables abióticas también. Entonces, en este caso, con el M-AMBI fue que logramos encontrar un patrón interesante. También se encontró que, según la temporalidad, pues de Villa del Mar, Mocambo hacia Giote, pues las condiciones del índice fueron en ascenso, y la playa de La Mancha, que es la playa de referencia, pues tuvo condiciones saludables, solamente en el muestreo de marzo, pues intermedia, pero en general, como cabría esperarse para una playa con mayor naturalidad. También pudimos clasificar los resultados, de acuerdo a los resultados del índice M-AMBI por playa, hacer una escala de distribución en la que encontramos un valor que podemos considerar de mala condición, pobre, moderada, buena y hasta alta, teniendo en cuenta en las 4 playas cómo se distribuyó este índice según los sitios y las temporadas de muestreo. Además, tuvimos en cuenta el índice de amplitud de nicho, y para ello seleccionamos las 16 especies con mayor amplitud de nicho, que pues se puede interpretar como que son especies con unas funciones en el ecosistema más amplias que les permiten adecuarse a diferentes condiciones, en este caso de los sitios estudiados. También representamos la tabla de las especies con respecto al índice de preferencia de hábitat por playas y temporadas. Y pues señalamos aquellas especies donde, en qué playas, sitios y temporadas pues tuvieron mayor preferencia de hábitat con el programa Habitat. Entonces, a partir de lo anterior, pues logramos llegar a algunas, formular algunas hipótesis con respecto a algunas especies, en este caso teniendo en cuenta los gráficos de preferencia y usos de hábitat, de especies que se encontraron en todos los sitios de todas las playas analizadas o localidades analizadas. Y en este caso vimos, por ejemplo, que el hisopo de Cirolana brasiliensis se encontró con altos valores del uso potencial en las playas no modificadas y menores en las playas modificadas, por lo que se considera que puede ser una especie sensible y que pues se encuentra en calidad de moderada a alta. También el poliqueto Scolelepis bose se encontró como en todas las playas y todos los sitios. Sin embargo, pues en la playa de Mocambo, que fue la playa con disturbio intermedio, pues fue como, tuvo las mayores, se encontró con mayor frecuencia y abundancia. Entonces,
esta especie la podemos potencialmente considerar como que en esta área de estudio, o al menos, pues que indica condiciones de calidad de moderada a mala. También el anfípodo Ostorius mexicanos también pues no estuvo presente en la playa de Villa del Mar, la más perturbada. Sin embargo, sí estuvo en el resto de los sitios y playas analizados y con mayor medida en Mocambo, por lo que podría tal vez ser potencialmente un indicador de calidad intermedia. Pensando en cómo aportar a los modelos para, digamos, el manejo de estos sistemas, pues estamos de acuerdo con el modelo conceptual de Mast y colaboradores que plantea, aboga por el monitoreo y síntesis siguiendo tendencias espaciotemporales en playas, por el desarrollo de herramientas analíticas para integrar la información, promover comparación entre sitios de estudio, desarrollar herramientas conceptuales para el diseño de políticas e intervenciones de manejo adecuadas. Y para concluir, pues hay un grupo de 12 conclusiones que voy a tratar de resumir lo más posible, pero indicando los elementos esenciales. Pues este estudio provee una línea base para la variación espaciotemporal de la macrofauna intermareal de playas arenosas modificadas y no modificadas en el litoral central de Veracruz. Su composición y estructura dentro de una misma playa, o sea, mesoescala, sigue un patrón de distribución que está determinado por el gradiente intermareal. Los índices de diversidad tradicionales no son útiles o no fueron útiles en este caso para detectar el gradiente de estrés en los sistemas estudiados, y se requeriría hacer para una interpretación válida de dichos índices, se requiere que los estudios se realicen en más de una temporada. La densidad también varió por causas naturales, en este caso como relacionadas con el contenido de materia orgánica en sedimentos, y por causas de origen antrópico, como la exposición a factores relacionados con uso y modificación del ecosistema, contaminación, limitación de la circulación litoral natural, exceso de usuarios. También la estructura, densidades de la fauna supralitoral podría representar un indicador de integridad ecológica en playas no urbanizadas con condiciones morfodinámicas similares. Las construcciones en la playa, o sea, la urbanización en general, propicia variación morfodinámica y que se alteren parámetros físico-químicos, microbiológicos, intermareales, así como generan mayor inestabilidad de la macrofauna de la zona infralitoral, como encontramos en Villa del Mar. Los patrones de la macrofauna en el meso y supralitoral fueron más homogéneos en septiembre, temporada de lluvias, mayor descarga fluvial. En este caso es una zona ya, como les decía, que tiene la característica de descargas fluviales importantes. Y esto pues se atribuye a los patrones de migración estacionales de especies, como el caso del anfípodo Astorius mexicanos en el perfil de marea que ha sido ya descrito. Las comunidades macrobentónicas en Villa del Mar reflejaron condiciones de estrés con presencia de tanto especies tolerantes como oportunistas a los disturbios, como Scolelepis boscis. En Playa Mocambo reflejaron condiciones de estrés intermedio con presencia de especies oportunistas y también tolerantes, como los géneros Scolelepis y Notomastus, y sensibles como Astorius mexicanos. La producción de la macrofauna en las playas puede ser un buen indicador de su calidad ecológica. Entonces, pues de acuerdo a los valores, denotan condiciones saludables, y valores altos en el supra y mesolitoral reflejan condiciones de disturbio intermedio, mientras que valores bajos reflejan una calidad ecológica pobre. Por último, también el uso de un enfoque ecológico integrador permitió apuntar y pues reconocer qué parámetros reflejaron el gradiente de usos y modificación de las playas.
En este caso, granulometría, grasas y aceites enterococos en agua intersticial, sólidos totales, estructura de la macrofauna bentónica, y otros que solo reflejaron variaciones ambientales naturales, como la materia orgánica en sedimentos o los parámetros físico-químicos del agua. Además, permitió demostrar que las condiciones de uso y modificación de las playas provocan mayor inestabilidad y menor resiliencia de estos sistemas. También el índice MEAMBI puede constituir una herramienta útil para evaluación de la integridad ecológica en playas arenosas del litoral central de Veracruz, y para ellos pues se cuenta con una escala de estas 5 categorías de calidad de acuerdo a las playas, en las playas de estudio. También la implementación de medidas de mitigación y de recuperación en playas con condiciones intermedias de deterioro como Mocambo, pues representa un camino a seguir en el área de estudio y en otras con características como las analizadas. Y bueno, pues aquí pues un flash de este artículo en el que se analizaron más bien la caracterización ambiental, y seguimos publicando otros datos de esta investigación. Agradezco por la paciencia y por la atención, y quedo al tanto de sus consideraciones, preguntas, lo que me deseen formular en lo adelante. Gracias. Muchas gracias, doctora Gema, por su intervención. Muy interesante los proyectos que estuvieron realizando ahí en diferentes playas de Veracruz, tan conocidas por casi todos los biólogos de México. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas. Les recordamos que estamos en el webinario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Estamos hablando con la doctora Gema Hidalgo Rodríguez, quien nos acaba de presentar la charla Macrofauna bentónica en playas arenosas con un enfoque de integridad ecológica, a través de la página de UNAM, Campus Yucatán, y a través de la página del LANRESC, Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Pueden hacer sus preguntas en el chat y las vamos a leer aquí, y si no nos da tiempo, se las vamos a hacer llegar a la doctora para que nos conteste. Te mandan saludos, mandan saludos desde Puerto Rico. Muchísimas gracias por estarnos viendo. Pamela Tapia tiene una pregunta. ¿Encontraron algún patrón de distribución entre la macrofauna y la granulometría que les llamara la atención? Hola Pamela, gracias. Sí, bueno, definitivamente la macrofauna, ya esto ha sido postulado, pues condiciones de arenas medias en playas intermedias son condiciones muy favorables para la macrofauna, y si son playas naturales, pues aún más. Pues en estas condiciones, pues el tamaño de partícula y de las condiciones morfodinámicas en general de la playa son favorables para que se establezca una amplia comunidad de acuerdo al tamaño. Ya ves que la fracción de la macrofauna incluye organismos que se separan por el tamiz o malla de 500 micras o 0,5 milímetros de tamaño. Entonces, pues el tamaño de la playa, digamos, la extensión, porque también hay toda una serie de hipótesis que luego, ya si quieres con calma podemos conversar con más tiempo, también relacionadas con todas estas hipótesis de las islas y de de que poblaciones, de las metapoblaciones, poblaciones que son como fluctuantes y que aportan a la población general, ¿no? Entonces, en estas playas, digamos, donde el disturbio o el estrés físico no es tan fuerte, pero hay suficiente, digamos, una dinámica favorable, y son extensas, pues generalmente es donde se puede pensar que se va a encontrar la mayor concentración de organismos. Y también las condiciones, pues en general oceanográficas, la circulación, las corrientes litorales, y digamos en este caso el litoral de Veracruz para mí es fascinante porque tiene
de todo. O sea, tiene un sistema recifal, tiene aporte de grandes ríos y las arenas son sorprendentes lo que se puede encontrar. Y realmente, pues, al ver lo que hay en las playas de Yucatán es muy interesante también. Sin embargo, pues hay diferencias. Y precisamente, pues, yo pues tengo toda la curiosidad por hacer estudios acá en Tabasco, porque precisamente es una región, una localidad intermedia entre estas dos, digamos, aproximaciones para ver cómo es el gradiente o cómo la fauna, a qué se asemeja más, ¿no? Pero pues sí, el tamaño de partícula definitivamente es clave y bueno, el uso y modificación ya vimos que pues definitivamente tiene un impacto importante. No sé si con eso aclaro tu duda. Bueno, ahorita Pamela nos dirá si la aclaró o no, pero creo que sí convertiste la información que nos estaba preguntando Pamela. Cuando enseñaste las gráficas en los índices MAMBI, habían las barras eran de colores. ¿Nos puedes decir a qué hacían referencia cada una de esos colores de las barras? Había Sí, naranjas, azules. sí, pues este índice AMBI y M-AMBI son índices bióticos del Ventos que surgieron en la región del País Vasco a partir de la empresa Asti Tecnalia y pues, se fijaron en las directivas del agua europeas y además se han ido ampliando su utilización en prácticamente todo el mundo, en regiones tanto de Norteamérica, Suramérica, Asia. Acá pues es muy interesante que se empiece a implementar realmente lo que significa, o sea, comentaba esto porque uno puede acceder, hay un programa del índice que automáticamente aporta los colores con base en la estructura o en el valor que resulte del índice. Al calcular estos índices, pues automáticamente sale el gráfico ya con los colores. Entonces, pues lo que hicimos fue correr este índice con el programa y así salieron esas gráficas. Yo que no conozco el programa, lo que quieres decir es que cualquier persona, o sea, la gráfica de color azul que tú hicieras con la gráfica de color azul que le salga a alguien más en otra parte del mundo no son azarosos, no son al azar, sino que significan algo para el programa. Bueno, el programa lo que más integra es que se incorporen más, mientras más especies se incorporen al programa, y esas especies a su vez ya están clasificadas según sus grupos ecológicos, pues el programa se enriquece y puede ser más, digamos, más preciso a la hora de generar esto. Sí, si no mal no recuerdo, sí se puede jugar medianamente con digamos, la delimitación de estos colores, pero prácticamente ya eso es interpretación de acuerdo a cada zona de estudio se puede comportar, pues, o sea, no, lo que no cambia es la clasificación de las especies, o sea, el índice siempre va a comportarse, las columnas van a ser unas con respecto a otras del mismo modo. Y ya, pues, es ya parte del trabajo del investigador evaluar hasta dónde puede considerar. El índice te dice hasta dónde es bueno, hasta dónde es malo, pero tú puedes como que también un poco interpretar esto. No sé si... Perfecto, gracias. Tenemos otra pregunta. Muchísimas gracias a todos. Nos preguntan, ¿cómo interpretar que la estructura de la macrofauna varía poco a mesoescala y mucho respecto al gradiente de marea, pero al mismo tiempo indica que la calidad de agua, que la calidad ambiental de la playa afecta la estructura de la comunidad bentónica? Nos pregunta Edlin Guerra y te manda saludos. Felicitaciones. Saludos al doctor Guerra. Y bueno, pues gracias por estar viendo el seminario. Pues somos colegas, colaboradores y pues interesados totalmente por este tema.
Pues Erling, mira, estuve yo precisamente viendo el enfoque ya al tú exponer, ¿no? Porque participé en el trabajo, pero efectivamente en el caso de Yucatán ocurre al hacer la investigación que pues era necesario pues tener en cuenta más sitios. ¿Qué sucede? Yo creo que eso se deba a que en el caso de las playas de Yucatán, los sitios que tuvimos en cuenta estaban un poco más espaciados. Sin embargo, acá en el estudio de Veracruz, los sitios estaban más cercanos unos a otros. Entonces, realmente, como comentaba en la presentación, la variabilidad entre sitios no fue marcada porque eran relativamente cercanos. Entonces, sí salió a relucir, al menos en Veracruz, de esta manera, tal vez tenga que ver el ancho de playa, pero en sentido general, la diferenciación por niveles de marea fue el factor, digamos, más pues salió a relucir en cuanto a los ordenamientos y a las similitudes y disimilitudes. Entonces, en cuanto a el caso de la modificación, pues como comentaba, logramos definir o logramos apuntarle a qué parámetros varían según, o sea, indican una variabilidad natural de la comunidad y que otros sí estuvieron relacionados con el uso y modificación. ¿Por qué? Porque en el diseño de la investigación habíamos contemplado variabilidad en cuanto al uso y modificación. Fue previsto o se concibió teniendo en cuenta justamente este uso y modificación. Entonces sí pudimos delimitar, pues estos son variables que sí se modifican o que sí tienen incidencia debido al uso y modificación. No sé si de esa manera me explico. Sí, no. Gracias, Gemma. Tenemos otra pregunta. Rosana Cabanillas te pregunta, ¿por qué el muestreo fue por cúspide y valle en el muestreo estratificado por niveles? Y si tú crees que fue suficiente 3 réplicas por transecto. Bueno, realmente es muy interesante pregunta. Sí, en el caso de cúspide y valle, no son, digamos que marcadas, ya decía, son playas micromareales, playas intermedias, y pues en el muestreo, digamos, según la temporada también cambia, y en algunas playas es más notable esto de la cúspide y valle. Quisimos tener en cuenta la variabilidad morfodinámica dentro de cada localidad o playa. Entonces, pues esto es muy interesante porque, por ejemplo, en playas con escolleras hay todo un conjunto de fenómenos relacionados con la reflexión y refracción del oleaje en las escolleras, corrientes que corren, pues, corrientes que van junto a la escollera. De hecho, la escollera es un lugar peligroso para realizar actividades porque pues hay fenómenos ahí morfodinámicos que pueden generar remolinos y así. Entonces, todo esto hace que los perfiles de playas modificadas sean un tanto, bueno, de hecho vimos la diferencia que en las playas con escolleras se comportaron de forma más disipativa en el muestreo de nortes, y en las playas naturales pues fueron más disipativos, como es de esperarse en el muestreo en el muestreo. A ver, lo dije a la inversa. En las playas naturales, pues en verano, pues se crea una berma, y eso hace que pues también se cree como un escalón. Y en las playas modificadas por escolleras, en invierno, pues es cuando pues hay toda una dinámica, el agua prácticamente va hasta el fondo de la playa, y como si fuera
A ver. Ajá, en verano prácticamente ya no hay corriente litoral, entonces se hace, en verano la playa tiene una mayor berma en las playas modificadas, mientras que esto ocurre en invierno, en las playas, pues por los nortes y así, pues se hace como un escalón, entonces, en las playas naturales. Entonces, pues estas diferencias fueron las que tuvimos en cuenta y las cúspides y valles, pues yo creo que de alguna manera tuvieron que ver también en los perfiles que tuvimos. Entonces, la otra pregunta era si no creo que o sea, más de 3 unidades de muestreo por nivel de marea. Pues ya que teníamos los dos sitios venían siendo casi como 6 unidades, además fueron núcleos bastante grandes. Entonces, pues fue el esfuerzo que logramos y fue todo una ardua labor, pero sí sería interesante pues hacer una replicación mayor a la hora de sacar más núcleos, ¿no? En aras de aumentar la replicación y a lo mejor tener en cuenta no todos los sitios, pero sí una mayor replicación. Todo esto pues hay que continuar avanzando en los muestreos y en la investigación. Gracias, Gemma. Tenemos muchas preguntas, pero nos quedan 2 minutitos, entonces te haré la última. Eti Soto pregunta, ¿qué impacto ha tenido la macrofauna en esas playas, en específico por la contaminación por los microplásticos? Pues no he hecho estudios relacionados con microplásticos. Sí, pues tenemos ya la idea de avanzar con otros estudios. Estoy participando en un comité de tesis doctoral de un estudiante del posgrado de Ecología y Pesquería y pues vamos a continuar en todo esto. Hay protocolos bien definidos internacionales para los muestreos de basura. Incluso, pues quisimos hacer para este trabajo con un contador y pues ir viendo según tamaño de microplásticos o tamaños de desechos, ¿no? Entonces, pero eso ya implica un trabajo eh, por sí solo bastante, pues, dedicado, ¿no? A esto. Y sí sé que han hecho otros trabajos sobre microplásticos y pues es todo un campo para continuar explorando y ver cómo incide en la estructura comunitaria de la macrofauna. Muchas gracias, Gemma. Queremos agradecer a todos por su presencia y por sus preguntas. Si todavía tienen dudas, por favor, escríbanlas en el chat. No se preocupen, vamos a cerrar esta transmisión, pero con mucho gusto la doctora Gemma nos va a contestar esas preguntas y en cuanto tengamos las respuestas, las iremos poniendo poco a poco en el chat de Facebook de la UNAM Campus Yucatán y del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. No se preocupen, no se limiten, escriban sus preguntas, por favor. Agradecemos la presencia de la doctora Gemma Hidalgo Rodríguez. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, y los invitamos a que sigan nuestras redes sociales y los vemos en la siguiente emisión de este webinario LANRESC. Muchísimas gracias y buenas tardes. Nos vemos, Gemma. Muchas gracias por tu presencia.